Bien, amados hermanos, amigos, qué maravilloso y precioso es estar una vez más ahora conectados por intermedio de este medio, de esta plataforma y poder llegar a cada uno de ustedes para compartir la palabra del Señor. En esta oportunidad, el título es Dios y su voluntad para el hombre. Cuán importante y qué maravilloso es poder entender de que todos los hombres estoy seguro que buscan agradar a Dios, siempre buscan hacer su voluntad, la voluntad de Dios. Yo creo que ese es el deseo en el del corazón de cada uno de los varones, de los hombres, de las mujeres, de los jóvenes, de las damas, de los adolescentes. Por eso, permítame leer en el libro de Hechos, en el capítulo 9 verso 1 en adelante. Leamos estos pasajes y ahí estaremos meditando la palabra del Señor en esta oportunidad. En el capítulo 9 verso 1 dice, y Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Amados hermanos y amigos, qué importante, qué maravilloso es entender que la voluntad de Dios para nosotros no es cuestión de muchas acciones o proyectos o en todo caso planes o afanes, o ajetreos, acumulación de repente de riquezas, fama, poder, etcétera. Esa no es prácticamente el plan de Dios para nuestra vida. No es que nos centremos en este aspecto, en este sentido, estemos centrados en estas cosas. Cuando, sabe, más bien creo yo de que el plan de Dios o la voluntad de Dios para nosotros es que estemos en una relación con Él. Esta es la voluntad de Dios para la vida del hombre, que el hombre esté en una relación estrecha, cercana con Él, con Dios. Sabes, cuando Dios creó a los primeros hombres, a Adán y a Eva, definitivamente Él los creó no principalmente para que se dedicaran a solo a trabajar, ver florecer de repente el fruto de sus manos, hacerse ricos, famoso, poderoso, qué sé yo. No es en esa, no es para que solamente estén ocupados en las cosas temporales, sino lo hizo para tener una relación estrecha con ellos. Dios los creó para que estos hombres estuvieran en una relación estrecha, cercana con Él. Por eso dice la Biblia que Dios se paseaba al aire libre en el jardín. O sea, es decir, Dios estaba con Adán y Eva en una relación estrecha, cercana. Eso nos muestra definitivamente el anhelo, el deseo de Dios para con el hombre, definitivamente. Por esta razón, creo que Dios el deseo de Dios es tener esa relación con su más preciada de toda su creación, es decir, el hombre. En el pasaje leído, pues hallamos a un hombre llamado Saulo de Tarso, mejor dicho y más conocido como el apóstol Pablo, un hombre celoso de su religión, defendía su creencia y aún yendo en contra del Señor, obviamente creyendo él estar haciendo la voluntad de Dios. Él era un hombre muy apegado a las escrituras, conocedor de la palabra, conocedor de las escrituras y por ende muy temeroso de Dios. Trataba y se esforzaba por cumplir al máximo todos los aspectos, los puntos, los principios de la ley. Era un hombre muy temeroso en ese sentido. Y podríamos decirlo, si es en este tiempo, pues podríamos decir, es un hombre que ama su religión, un hombre muy religioso.
muy religioso. Ahora, si el Señor Jesucristo se nos presentase a nosotros, como se le presentó obviamente a Saulo en su momento, ¿no? Si el Señor se nos presentase y se nos apareciera cara a cara, ¿qué le preguntaría a usted? ¿Qué le diría? Saulo dijo, ¿qué deseas que yo haga? Eso fue lo que dijo Saulo, definitivamente. ¿Quién eres, Señor? ¿Qué quieres que yo haga? Fueron las preguntas expresadas por Saulo de Tarso. Por eso la pregunta es, ¿qué le diríamos nosotros? ¿Qué le diría usted al Señor Jesús si el Señor se les presentara a usted en persona y usted le estuviera viendo cara a cara? ¿Qué le diría usted? ¿Sabes, hermano y amigo? Nosotros somos una generación de hombres sin dirección en una edad donde los proyectiles definitivamente son dirigidos. Es más, ahora son teledirigidos, ¿no? O sea, por todas las cosas, de pronto ahora vía remota son dirigidos. Una generación de hombres, fíjese, somos una generación de hombres sin relación personal en una época donde ahora las redes sociales permiten vernos a la distancia y aún comunicarnos en tiempo real. Podemos estar comunicándonos unos a otros, pero no tenemos relación personal. Fíjense, ahora los medios, obviamente virtuales, pues ahora esto nos ha quitado el hecho de que nosotros tengamos relación personal. De repente nos estemos comunicando, pero fíjese, la distancia con la cual y la distancia que tenemos en este tiempo, en esta forma de comunicarnos. No hay una comunicación personal, no hay una comunicación estrecha. El tiempo avanza, la tecnología definitivamente nos permite ver tantas novedades extraordinarias, cosas que jamás, hasta de repente, hasta inclusive hace poco tiempo atrás, pues nos hubiésemos podido imaginar. Esto nos habla de que en realidad las personas somos criaturas inteligentes. Obviamente somos la creación de Dios. Y aún siendo así de inteligentes, conocedores de tantas cosas extraordinarias, de grandes descubrimientos, de grandes conquistas, aún con todo, podemos decir que también el hombre sigue siendo necio, el hombre es necio. Ahora, usted dirá, ¿cómo? ¿Qué está usted diciendo, pastor? Me está ofendiendo usted al decirme que soy un necio. Pues, sabes, con todo respeto, déjeme decirle algo, que aunque usted sea un hombre inteligente, brillante, con muchos conocimientos, eso no quiere decir que usted deje de ser necio. Y es que un hombre inteligente es de grandes y brillantes conocimientos, es verdad, hábiles, dotados de grandes capacidades, eso también es verdad. Y créame que me gustaría decirle que es usted un hombre sabio. Y creo que ser sabio en nuestra sociedad, en nuestro contexto, en nuestra cultura, pues a una persona que conoce bastante, que conoce, sabe, es muy hábil, de grandes conocimientos, inteligente, pues en nuestra sociedad a esa persona se le dice sabio, también se le dice, uy, qué hombre tan sabio. Pero sabe una cosa, desde la perspectiva de Dios, desde la perspectiva bíblica, ser sabio no es conocer mucho, ser inteligente, tener muchos conocimientos. Eso no es sabiduría. ¿Sabe? La pregunta es, entonces, ¿qué es sabiduría? ¿A qué le llamamos entonces nosotros? ¿Cuándo podríamos decirle a un hombre que es sabio, a una mujer que es sabia? ¿Sabes? Yo le preguntaría en todo caso, ¿usted vive de acuerdo a la voluntad de Dios? Porque si no está viviendo de acuerdo a la voluntad de Dios, entonces es usted un hombre necio. ¿Eso qué implica? Para vivir de acuerdo a la voluntad de Dios hay que conocer a Dios, hay que tener una relación personal con Dios, hay que leer su palabra constantemente, todos los días. Tenemos que estar en completa relación por medio de la oración.
¿Se da cuenta? Entonces yo le pregunto, ¿lee usted la Biblia todos los días? ¿Todos los días? ¿Es perseverante en su tiempo de oración? ¿Es usted una persona que está conectado constantemente a las transmisiones que se dan en la iglesia por medio de estas plataformas? ¿Es usted que va, estudia la academia bíblica? ¿Es usted que participa de sus reuniones de redes, de sus reuniones de células? ¿Es usted que participa en sus cultos de oración o noches de clamor? ¿Usted está participando de cada actividad que hay en la iglesia? ¿Usted se está alimentando de la palabra de Dios constantemente? ¿Usted está orando constantemente? Entonces déjame decirle, si usted está haciendo todas estas cosas, definitivamente está camino a la sabiduría. ¿Se da cuenta? Entonces uno puede decir, sí, pero estoy conociendo, o sea, no es sabio conocer todo y comenzar a leer y a llenarme cada vez más, conocer más. Y no solamente es eso, sino que va complementado con la forma como está nuestro estilo de vida. Estamos obedeciendo a lo que vamos conociendo. Si Dios está hablando a mi corazón, le estoy obedeciendo, estoy actuando de acuerdo a esos principios. ¿Se da cuenta? Por esta razón podemos decir, usted está viviendo de acuerdo a la voluntad de Dios. Si no lo está haciendo, déjame decirle, entonces es usted una persona necia, no es una persona sabia. Puede conocer mucho, puede ser muy inteligente, puede ser muy brillante, es inteligente, con grandes conocimientos, pero necio al mismo tiempo, necio al mismo tiempo. ¿Cómo saber entonces si estoy viviendo de acuerdo a la voluntad de Dios? Bueno, lo hemos expresado algunos aspectos de repente, ya de manera muy resumida, pero quisiéramos ahora responder a esta pregunta con 3 puntos y que pudieran haber muchos más, tal vez, pero vamos a tomar solamente 3 aspectos. ¿Cómo saber si estoy viviendo de acuerdo a la voluntad de Dios? En primer lugar, debo ser guiado por Dios. Dice en el verso 6 del libro del capítulo 9 de Hechos, que él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Había entonces en Damasco, en el verso 10, un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías, y él respondió, heme aquí, Señor. Y en el verso 11 dice, y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí dice, él ora. Interesante, amados hermanos, que aquí encontramos a un hombre como Saulo, que de pronto está escuchando la voz de Dios y Dios está diciéndole qué es lo que tiene que hacer. Es decir, Dios está guiándole a dar los pasos, a poder continuar, a poder tener una dirección, en este caso de la misma forma con Ananías. En Efesios capítulo 2, verso 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y es que Dios tiene un plan para nosotros, solo tenemos que dejar guiarnos por Él. Él nos va a dar la dirección, Él nos va a orientar, Él nos va a guiar en este sentido. Dios tiene un plan y para que su plan se llegue a concretar en la vida del hombre, tú y yo debemos dejarnos guiar por Él a través de su palabra, a través de lo que nosotros vamos a oír. Sabes, en Isaías 58:11 dice, Jehová te pastoreará siempre y en las sequías saciará tu alma y dará vigor a tus huesos y serás como huerto de riego y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Y cuando el Señor nos guía, el Señor siempre nos va a llevar a pastos frescos, siempre nos va a llevar a lo mejor. Dios siempre desea lo mejor para cada uno de nosotros. Por eso tenemos que dejarnos guiar por la palabra de Dios. Y si no conocemos la palabra de Dios, entonces, ¿cómo nos vamos a dejar guiar por ella? Tenemos que dejarnos guiar. Dios siempre estará dispuesto a guiar nuestras vidas. Por eso debemos reconocerlo a Él en todos nuestros caminos, porque Él estará dispuesto y Él enderezará nuestras veredas. Cuando estemos tal vez caminando y estemos desviándonos, estamos tal vez tratando de torcer nuestro camino, Él enderezará nuestras veredas. Él nos guiará, Él nos llevará a buen puerto. La guía es una promesa en la vida del creyente a través de la palabra de Dios. El hecho de que el hombre conozca a Dios, tenga una relación personal con Él,
En primer lugar, eso ya es una tremenda bendición. Eso es una bendición grande porque, ¿sabe? Es una manifestación. La palabra de Dios se manifiesta a nosotros. Dios hablándonos a nosotros. Su presencia llegando a nuestras vidas para poder guiarnos. Esto es una bendición enorme, mis amados hermanos y amigos. ¿Desea usted ser bendecido por Dios? Permita que Dios interiorice en su corazón, permita que Dios se haga real en su vida. De esta forma, Dios estará guiándole a usted a hacer siempre las cosas correctas, las cosas buenas. Partiendo de ello, diremos que Dios estará siempre para guiarnos, en primer lugar, en una relación personal con Él, pero al mismo tiempo para actuar correctamente con el fin de complacerle a Él. Recuerde que nuestro Señor y Dios, definitivamente Él está vivo, Él no está muerto. Él estuvo pendiente de la cruz, pero ¿sabe una cosa? Él resucitó al tercer día. Nuestro Dios es un Dios vivo. Él es el Señor de señores, Él es el Rey de reyes. Por encima de Él, ninguna otra autoridad. Todas las autoridades de este mundo están por debajo de su autoridad. Dios es el Señor de señores y el Rey de reyes, y está dispuesto a guiar nuestras vidas por un sendero correcto. De hecho, tenemos un Dios para quien nada es imposible. Para Él nada es imposible. Él es el creador de todo cuanto existe y por esta razón está al control de todas las cosas. Su guía siempre nos va a llevar a conocer su voluntad. Ahora, la voluntad de Dios, vamos a verlo cómo es que de pronto la voluntad de Dios se puede revelar hacia nosotros, y lo va a hacer en algunas formas, y veamos algunas de ellas. La voluntad de Dios viene a nosotros como una voluntad soberana. Esto es conocida solo por Dios. En Deuteronomio capítulo 29, verso 29, dice: las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos, para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Puedo recordar cuando el Señor Jesús conversando con sus discípulos, y Él dice: ¿y ustedes quiénes dicen que soy? Y entonces Pedro le dice: bueno, tú eres el Hijo del Dios viviente, tú eres el Cristo, el Mesías. Y entonces el Señor Jesús le dice: bueno, esto no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Hay cosas que son reveladas por Dios. Dios pone en el corazón de pronto una revelación especial. Y hay cosas que de repente nosotros no vamos a llegar a saber, no lo vamos a llegar a identificar. Aún de repente cuando estemos leyendo la palabra, tal vez hay cosas que de repente en su momento no van a ser reveladas. Y hay muchas otras cosas más que Dios en su momento estará revelando. Dios en su momento estará mostrando. Por eso dice, hay cosas que solo son conocidas por Dios. Y por esta razón, ¿sabes? Pues no debemos nosotros jugar a ser Dios, ¿no? Muchos tratamos de hacer el papel de Dios, inclusive haciendo decir a la Biblia cosas que la Biblia no dice. En otros casos ni siquiera conocen las Escrituras, sin embargo, simplemente dicen que Dios ha dicho tal o cual mensaje, que alguien regresó de pronto del infierno y ha venido a contar todo lo que sucede en el infierno, y eso es lo que Dios ha dicho que haga o diga o exprese. ¿Se da cuenta? Hay cosas que han sido reveladas y cosas que no, y eso, la revelación es a través de su palabra. O que de pronto en alguna ocasión alguien de pronto pueda decir: mira, sabe, yo estuve en el cielo por tantos días y ahora Dios me ha enviado aquí a poder decirle estas cosas a toda la humanidad, a todos los hombres. ¿Sabe? Todas las cosas que Dios quería que nosotros supiéramos ya están manifestadas, reveladas en su palabra. Las cosas secretas son de Dios. Nada en esta vida sucede por casualidad. Dios tiene el control de todas las cosas, mi hermano y amigo. Y aún lo que puede estar sucediendo ahora en el mundo entero relacionado a esta pandemia del COVID-19, podemos decir que Dios está al control. Y otras que tienen que ver con las que sucedan con la naturaleza, cosas que el hombre de repente no puede explicar. La voluntad soberana de Dios siempre se hará, y no hay nada en esta vida, o no existe nada ni nadie que pueda detenerlo.
También la voluntad de Dios, fíjese, viene a nosotros como una voluntad moral. ¿Qué significa esto? Cosas que Dios dice que son buenas o malas, como por ejemplo son malas. El orgullo, la mentira, el hecho de robar, asesinar, actos inmorales como la fornicación, el adulterio y tantas otras cosas más, o cosas buenas como el amor, la justicia, la bondad, ¿no? Y otras como la misericordia y otras acciones más que el hombre pueda realizar son parte de la voluntad moral. Y hay voluntad moral buena o mala. Y eso Dios Dios nos va a mostrar eso obviamente a través de su palabra. ¿Cierto? Entonces, esto no va a cambiar. Lo bueno y lo malo es la voluntad moral de Dios. Y aunque en la sociedad a lo bueno le dicen malo y a lo malo le dicen bueno, para Dios lo bueno es bueno, lo malo es malo. Y de pronto también podemos ver que la voluntad de Dios viene de manera individual o particular para cada uno de nosotros. Y el deseo de Dios es llevarnos, obviamente, en ese sentido, a un arrepentimiento. En el verso 4 del capítulo 9 dice, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y en el verso 5 él dijo, Señor, ¿quién eres? Y le dijo, Señor, le dijo Jesús, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Y él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Interesante, amados hermanos. Tal vez tú seas muy celoso de tu fe y sinceramente buscas agradar a Dios de todo tu corazón. Definitivamente de que también sinceramente estás buscando a Dios, sí, a través de lo que te han inculcado de repente desde tu infancia. Pero sabes una cosa, déjame decirte que si tú me dices que tienes una religión y tienes tal o cual religión, pues déjame decirte que creo que estás equivocado. Porque Dios no es un Dios que desea una religión para el hombre. Dios desea una relación estrecha entre Dios y el hombre, entre el hombre y Dios. No se trata de una vida de cumplir ciertas leyes, ciertas normas religiosas. No se trata, sabe, tal vez de pertenecer a cierto grupo religioso. No, se trata de una relación personal con Dios. En eso está está centrada prácticamente nuestra fe. Dios le llevó a un punto de su vida a Saulo donde tuvo que reconocer que él estaba equivocado. Él estaba cumpliendo estrictamente, fielmente todo lo que la ley enseña, pero sabe, estaba equivocado. En Hechos 9:15 dice, el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Y es que Dios estaba mostrando un plan maravilloso para la vida de Saulo, que más obviamente fue cambiado por el nombre de Pablo, ¿no? Y en este sentido, Dios le va a decir a un hombre llamado Ananías, Ananías, ve hacia Saulo y él está orando, tienes que ir hacia él. Y sabes, porque le dice, él es un instrumento escogido por mí. ¿Para qué? Para que su vida pueda ser de bendición para muchas personas. Él llevará el mensaje de salvación, el mensaje del evangelio a mucha gente, a mucha gente. Dios tiene un plan especial para tu vida. Dios tiene un plan especial así como lo tuvo para Saulo, también lo tiene para ti. Y Él te dice, tú eres un instrumento escogido. Dios te está escogiendo, Dios está llamándote, Dios está tocando tu corazón. Si tú estás escuchando este mensaje, definitivamente quiero decirte que Dios está llamándote a ti. Dios tiene un plan maravilloso para tu vida. Dios está mostrando su voluntad particular hacia tu vida. Dios te llama, Dios dice, al igual que el apóstol Pablo, sabe, Dios te está diciendo, instrumento escogido me eres tú. Y por esta razón también debes estar dispuesto a renunciar al yo.
En el verso 6, una vez más recordar lo que dice: el temblando y temeroso dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, pero no veían a nadie, sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y, abriendo los ojos, no veía a nadie, así que, llevándole por la mano, le metieron, dice, en Damasco. Entonces debe haber, en primer lugar, una disposición. Debe haber una disposición en el corazón del hombre. Mucha gente no quiere hacer la voluntad de Dios. Ellos quieren hacer su voluntad. Y entre comillas, obviamente, quieren hacer la voluntad de Dios. Entre comillas, pero en el fondo desean hacer su propia voluntad. Qué difícil es renunciar a su voluntad para dejarse llevar por la voluntad de Dios. Por ejemplo, cuando alguien va a pedir algún tipo de consejo en cualquiera sea el área de su vida, y al dársele el consejo respectivo, no quiere considerarlo, sino más bien quiere que prevalezca sus ideas, siendo el consejo como para pedir obviamente una aprobación de lo que ya ha pensado hacer. Tiene que estar dispuesto en todo caso a hacer todo lo que Dios pueda decirle. Tiene que estar dispuesto a morir a su yo, a su ego. También debe haber mansedumbre en esta persona. Sabes, en el verso 7 y 8 dice: y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y, abriendo los ojos, no veía a nadie, así que, llevándole por la mano, le metieron en Damasco. Es decir, debe ser un hombre que se deje guiar, que se deje enseñar, que se deje dirigir. Y qué difícil es esto. Qué difícil es, porque sabe una cosa: Él es quien encaminará, Dios encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera. Él es el que endereza la vereda, Él es el que nos encamina por el sendero correcto. Y en tercer lugar, debe haber franqueza, ¿no? Dice, porque he aquí Él ora, dijo el Señor. Sinceramente, debemos estar dispuestos a pedir a Dios, pedirle su voluntad, se haga su voluntad, como el Señor Jesús dijo: que no se haga mi voluntad, sino se haga tu voluntad, tu voluntad. Señor, muéstrame tu voluntad. Y, ¿sabes? Pide por algo que usted ya lo quiere y desea que Dios le confirme su deseo. Señor, muéstrame tu voluntad. Muéstrame el deseo tuyo para mi vida. ¿Qué es lo que tú quieres para mi vida, Señor? Y decirlo con toda sinceridad, decirlo con toda franqueza. Tal vez Dios te esté hablando ahora mismo. Pero sabes, el deseo de Dios es que tú lo escuches. A veces no estamos dispuestos a escuchar. No estamos dispuestos a atender a lo que Dios pueda hablarnos. A menos que haya disposición, mansedumbre y franqueza, Dios no nos va a mostrar su voluntad. ¿Sabes? Y en tercer lugar, ¿sabes? Dios estará siempre revelándonos su plan, y de esa manera estaremos viviendo según la voluntad de nuestro Dios. Cuando Dios esté revelándonos su plan maravilloso, ese plan perfecto para nuestras vidas, Dios te hablará con su palabra. De hecho, esto es clarísimo. Él guió a Pablo con su palabra. Recuerda que Saulo era rabí y él estaba sumergido en la palabra. Él había terminado de oír un poderoso sermón, obviamente manifestado por Esteban, un hombre lleno del Espíritu Santo. Así es que el Señor también le va a decir: dura cosa te es dar coces. Es decir, no puedes resistir a la palabra de Dios, no creerle a Él. Tengamos mucho cuidado con resistirnos, con no creerle. Tener en poco lo que Dios pueda estar hablándonos a nosotros. Porque Salmo 119, 105, el Señor nos enseña, de hecho, y esto es lo que nosotros tenemos que entender, que Dios siempre está dispuesto a guiarnos, a hablarnos. La mayoría de la voluntad de Dios para nuestras vidas se encuentra definitivamente en su palabra. Si usted está saliendo, fíjese, con alguien, y esta persona, usted es creyente, señorita, y tiene una pareja que no es creyente, y entonces sabe que esa no es la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios es que se unan en yugos iguales, que ambos tengan la misma fe, que ambos caminen por el mismo sendero, por el mismo camino. Definitivamente. Entonces la pregunta es: si esa no es la voluntad de Dios, entonces ¿para qué seguir? ¿Para qué salir con alguien con quien la persona no se va a casar?
¿Para qué salir con alguien que no vas a llegar a un buen final? ¿Se da cuenta? Entonces, tenemos que dejar que Dios nos hable a través de su palabra, y en su palabra Dios nos va a manifestar. Ahora, cuando estemos equivocados, cuando estemos caminando, estemos errados, pues Dios nos va a enderezar, ¿no? Y además Dios hablará por medio de sus siervos. De hecho, siempre Dios está mostrando que nosotros debemos confiar en su voluntad a través de su palabra, y Dios muestra a algunas personas. En este caso, cuando hablamos de siervos, son personas que sirven a Dios, son personas que están dispuestos a oír la voz de Dios, y por lo tanto a poder ahora servir. Dios habló a Ananías, y entonces por medio de Ananías fue hacia Saulo, ¿no? Para poder decirle qué es lo que Saulo tenía que hacer. Entonces, cuando Dios habla de algo, lo confirmará también a través de alguien, También Dios habla por el Espíritu Santo. Por esta razón, Pablo escribe, ¿no? Ya sea, Dios manifiesta que como el Espíritu Santo está susurrando, él guía a los pastos frescos, y dice que nosotros debemos ser sensibles a la voz de Dios. Y como cuando yo voy a la palabra, pues el Espíritu Santo es aquel que va a comenzar a hacerme entender, y ese es el susurro de Dios, ¿no? El Espíritu Santo, para que yo pueda ir entendiendo. Por esta razón, su palabra, la presencia de Dios, la presencia del Espíritu Santo en nuestro corazón, definitivamente nos van a llevar a entender, a conocer qué es lo que Dios desea y quiere para mí y de mí. Por esta razón, Dios definitivamente da a cada uno de los hombres, a través de su palabra, le va a dar esta sabiduría sobrenatural. La voluntad de Dios está ahora en nuestra mente. Por eso Filipenses dice que tenemos la mente de Cristo. Cuando el Señor Jesús está en nuestro corazón, entonces tenemos la mente de Cristo. Se da cuenta cuán importante es que una persona sea sabia, y una persona es sabia cuando vive en la voluntad de Dios. La gran pregunta que nos podríamos hacer cada uno de nosotros, hermanos y amigos: ¿está usted viviendo según la voluntad de Dios? ¿Vive usted de acuerdo a la voluntad de Dios? O en todo caso, ¿está dispuesto a hacer la voluntad de Dios? Definitivamente, hacer la voluntad de Dios es considerar la palabra de Dios en tu vida, en mi vida. Por esta razón, usted tiene que entregar su vida a Jesucristo. No hay otra forma. Usted no puede conocer la voluntad de Dios para su vida a menos que acuda primero a la cruz, confiese que es un pecador y reciba a Jesucristo como su Señor y Salvador de su vida. De esa manera, Dios mostrará su plan perfecto y maravilloso que Él tiene para tu vida. Por eso tendrás que pasar por la cruz del Calvario para poder obtenerlo. Solo a través de Cristo Jesús podemos tener una buena relación con Dios y conocer su plan perfecto para nuestra vida. Hoy usted está escuchando este mensaje. Usted aún tal vez no conoce a Jesucristo, no lo tiene a Él en su corazón, aún no tiene una relación personal con Cristo Jesús. Ese es el deseo de Dios, es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que usted se arrepienta de su pecado y venga al conocimiento de la palabra de Dios y tenga una relación estrecha con Jesucristo. Por eso, entregue su vida a Jesús y viva según la voluntad de Dios. Sinceramente, con toda sinceridad, busque al Señor de todo su corazón. Entréguele su vida a Jesús. Dígale así, ore así, por favor, dígale así: Señor Jesús, gracias te doy en este tiempo y en este momento, Señor, porque entiendo, Señor, que no he estado viviendo según tu voluntad, porque he estado haciendo mi propia voluntad, he estado viviendo según mi propia voluntad, pero ahora entiendo, Señor, que usted, a través de este mensaje, Señor, usted me dice y toca mi corazón para que yo me arrepienta de mi pecado. Dile así: me arrepiento de mi pecado. Te entrego mi vida.
Jesús, ven a mi corazón, por favor, y muéstrame el propósito que tú tienes para mi vida. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que Dios te bendiga. Si usted ha escuchado, usted ha hecho esta oración, usted, créame, es un hijo de Dios. Dios le mostrará su plan maravilloso. Que Dios te bendiga.